organizacionales. Señor Cristian Álvarez, ¿me escucha? Presente. Ya, señor Cristian, lea por favor la diapositiva. Ya. ¿Cuál? Organización de salud. Ya, Organización de salud. Ya. Bien, Competencias. vamos a ver entonces, gracias joven, vamos a ver las competencias, entender y aplicar los conceptos del trabajo en equipo, cultura organizacional, clima organizacional y liderazgo e incentivando la participación comunitaria. La organización es la estructura intencional y formal de las funciones o puestos. La función gerencial de organizar es básicamente diseñar y mantener los sistemas de funciones. Para que una función organizacional exista y sea significativa para las personas, debe incorporar objetivos verificables, idea clara de las principales obligaciones o actividades involucradas, criterios claros de la función o autoridad para que quien desempeña sepa lo que puede hacer y pueda alcanzar las metas. Además, organizar se define como identificar y clasificar las actividades necesarias que nos permitan, además, agrupar actividades a su vez para alcanzar objetivos, asignando a cada grupo un gerente con autoridad necesaria para supervisarlo, proveyendo de la coordinación horizontal y vertical. La estructura organizacional indica quién hace qué cosa y quién es responsable de qué. Así, proporciona redes para la toma de decisiones y la comunicación que refleja y apoya los objetivos de la empresa. Hay dos tipos de organizaciones, ¿no? Una formal y otra informal. La formal es cuando tenemos una estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. Y la informal, cuando hay red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí. Entonces tenemos que considerar aquí cuál es la división del trabajo o cuál es la departamentalización, cuál es la jerarquía que debe primar y cuál es la coordinación que siempre ha de existir. La organización formal es la estructura organizativa de la empresa planificada por sus responsables. La informal está poco o nada planificada, ya que las conexiones entre personas surgen de las relaciones espontáneas entre los miembros del grupo. Tenemos aquí las líneas horizontales y verticales que nos hablan de la organización y relaciones formales, mientras que las líneas oblicuas nos hablan de las relaciones informales. Para poder hacer una división organizacional podemos definirla como la departamentalización, donde encontramos áreas, divisiones, sucursales específicas de una organización sobre la que un gerente tiene autoridad para el desempeño de actividades establecidas. Esta división de la organización nos permite determinar también cuáles son los ámbitos de la administración. Es decir, cuáles son los límites de cada responsable en cuanto a lo que tiene que administrar. Tendrá límites amplios o límites estrechos. Límites amplios quiere decir que hay tramos amplios y límites estrechos, hay tramos estrechos. La primera hace referencia, por ejemplo, a la cantidad de personas que dependen de ese jefe, de ese gerente, de ese líder. Mientras que la segunda hace referencia a una cantidad de igual manera, pero menor. Entonces, los tramos estrechos hacen referencia a que un gerente tiene la responsabilidad sobre dos personas, diferente
al gerente que tiene que manejar tramos amplios en la cual su responsabilidad va a estar sobre más allá de 5, 6, 7, 8 personas. Esto lo encontramos ejemplificado en la organización del Ministerio de Salud, donde encontramos, por ejemplo, en la alta dirección, el despacho ministerial que tiene directamente 2 despachos viceministeriales a su cargo, el de salud pública y el de aseguramiento y atenciones, que solamente son 2, pero son 2 grandes departamentos o áreas que tienen que ver cada una a su vez otras divisiones, tanto el de aseguramiento y prestación de atenciones como el de salud pública. Tenemos también órganos consultivos, órganos de control, asesoría jurídica, defensa, administración interna, órganos de apoyo, órganos de formación académica, organismos públicos adscritos y programas. ¿No? Aquí, por ejemplo, encontramos el Instituto Nacional de Salud, el Seguro Integral de Salud, que son organismos públicos adscritos al ministerio y que pertenecen naturalmente y directamente a las disposiciones que va emanando el Ministerio de Salud. Por otro lado, el Ministerio de Salud tiene pues a su cargo una serie de áreas, departamentos, dependencias que nos podemos evidenciar en las páginas respectivas del Ministerio de Salud cuando entramos, por ejemplo, al portal de transparencia, cuando queremos ver cuáles son las convocatorias de trabajo y queremos hacer además seguimiento de algún trámite. En esta imagen vemos de manera general cuál es el organigrama del Ministerio de Salud. Y así podemos hablar que la alta dirección tiene un órgano consultivo de defensa judicial y, como hemos visto, hasta un órgano de control. Esto se refiere a la alta dirección del Ministerio de Salud, donde hay despachos ministeriales divididos en 3, podemos decir, el ministerio propiamente dicho y los 2 viceministerios, aparte la Secretaría General, la Defensoría de la Salud y Transparencia, la Oficina de Descentralización y el Gabinete de Asesores, muy importante, de la alta dirección. En este documento podemos ver cómo está el sistema de salud de nuestro país. Y aquí se menciona 15 rasgos estilizados del sistema de salud peruano, donde podemos mencionar al primero que nos dice que nuestro país se encuentra en un proceso de transformación o transición demográfica. El 12º, por ejemplo, dice que la fragmentación de coberturas también se manifiesta en el interior de salud. En esta otra imagen les estamos mostrando 15 desafíos y recomendaciones para alcanzar la cobertura universal, con especial referencia al papel de salud. Entonces, en el 12º que habíamos mencionado, hay que considerar la coordinación y posteriormente la integración de las diferentes partes del sistema que nos permita lograr el objetivo trazado. También tenemos, por ejemplo, mejorar el diseño del gobierno del sector y de salud en particular, así como aprovechar el bono demográfico. Por otro lado, la estructura del sistema de salud del Perú
nos habla que es un sistema que tiene por finalidad coordinar el proceso de aplicación de la Política Nacional de Salud, y el sistema comprende proveedores de servicios públicos y privados. En primer lugar, el gobierno ofrece servicios a la población no asegurada a cambio del pago de una cuota de recuperación de montos variables a través del Seguro Integral de Salud. También tenemos, por otro lado, los 4 subsistemas que son privados, digamos, donde se encuentra en primer lugar el Seguro Social, es salud, la sanidad de las Fuerzas Armadas, la sanidad de la Policía Nacional y las instituciones del sector privado propiamente tal, que conforma todo el sistema. Así, el sistema peruano, al igual que otros sistemas de la región, se caracteriza por una importante fragmentación y segmentación, entre otras dificultades, y a pesar de algunos intentos por coordinar las compras agrupadas de medicamentos, lo cierto es que cada sistema opera independientemente, con sus propias reglas y redes de proveedores atendiendo a poblaciones diferentes. Este cuadro nos muestra la estructura del sistema de salud de nuestro país, donde vemos que hay 2 grandes subsistemas, el público y el privado. Además vemos abajo cuáles son los usuarios, cuáles son los proveedores, más arriba los compradores, los fondos y las fuentes de cada uno de los subsistemas. Esto debe estar verificado y controlado como está por la Superintendencia Nacional de Salud. En este cuadro mostramos esquemáticamente que hay una gran disparidad departamental, productiva, social y sanitaria. Como por ejemplo se muestra el grupo 4 con un trazo verde donde están Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco y Puno, y podemos observar cuántos recursos humanos tiene, cuál es el gasto público, la cobertura de salud, etc. El nuevo marco de aseguramiento en salud se llama Aseguramiento Universal en Salud, que ya desde el año 2002, impulsado en el 2009, debe ya ponerse en total funcionamiento y en una aplicación extrema que nos permita hablar ya de un adecuado aseguramiento universal en salud. Aquí tenemos la parte de las fuentes bibliográficas y es recomendable naturalmente que puedan acudir a ellas para el estudio y la ampliación de los conocimientos. Si tuvieran alguna pregunta. Creo que no, doctor. Muchas gracias. Bien, pasamos al otro tema, joven, gracias. El otro tema tiene que ver con la cultura y clima organizacional. Las mismas competencias que ya hemos hecho y considerar aquí algunas definiciones operativas como qué cosa es el clima organizacional, cuáles son las organizaciones de salud, a qué se llama recursos humanos, las acciones de mejora, los proyectos de mejora, los planes de acción. El estudio del clima organizacional permite conocer en forma científica y sistemática las opiniones de las personas acerca del entorno y condiciones laborales, con el fin de elaborar planes, proyectos que permitan superar de manera priorizada los factores negativos que se detectan y que afectan el compromiso y la productividad del potencial humano. La implementación del estudio del clima es un proceso sumamente complejo a raíz de la dinámica de la organización, del entorno y de los factores humanos. Por tanto, muchas organizaciones saben que el personal tiene de la situación actual de las relaciones en la organización, así como
las expectativas futuras, lo que permite definir programas de intervención y desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación como un objetivo claro. Cuando se realizan estas intervenciones, es conveniente realizar mediciones de base del clima organizacional, referenciales y bien fundamentadas, más allá de los juicios anecdóticos que puede surgir. Dicha medición permite valorar de mejor manera el efecto posterior de la intervención. El clima organizacional tiene algunas características, como por ejemplo que tiene cierta permanencia. Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos y el desempeño de los miembros de la organización, afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros y es afectado también por diferentes variables estructurales. Variables como por ejemplo las del potencial humano, las del diseño organizacional y las de la cultura de la organización. Cada una de estas tres variables tiene diferentes dimensiones. La primera habla de la de liderazgo, innovación, recompensa y confort. La segunda, de la estructura, la toma de decisiones, la comunicación organizacional y la remuneración. Y la última, acerca de la identidad, el conflicto y cooperación y la motivación. La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes que los integrantes de una organización tienen en común. Es un sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de una organización que se distinguen de una organización a otras. Es la conducta convencional de una sociedad que influye en todas sus acciones a pesar de que rara vez esta realidad penetra en sus pensamientos conscientes. También se encontró que las definiciones de cultura están identificadas con los sistemas dinámicos de la organización, ya que los valores pueden ser modificados como efecto del aprendizaje continuo de los individuos. Además, le dan importancia a los procesos de sensibilización al cambio como parte puntual de la cultura organizacional. La cultura organizacional, atmósfera o ambiente organizacional, como se quiera llamar, es un conjunto de suposiciones, creencias, valores o normas que comparten sus miembros. Además, crea el ambiente humano en que los empleados realizan su trabajo. Así, una cultura puede existir en una organización entera o bien referirse al ambiente de una división, de una filial, de una planta o un departamento. La diferencia entre clima y cultura organizacional se manifiesta, por ejemplo, cuando mencionamos que la cultura es duradera mientras que el clima es temporal. La cultura precede y fundamenta el clima, mientras que el clima influye directamente en el desarrollo de las actividades de la organización. La medición cualitativa y la observación de campo están presentes en la cultura organizacional, mientras que el clima organizacional tiene como características la medición cuantitativa y la encuesta como factores de medición. Este último, es decir, el clima organizacional, es estudiado básicamente por la psicología, mientras que la cultura organizacional es estudiado por la sociología y la antropología. ¿Qué consecuencias nos trae el clima organizacional? Dependiendo si es saludable o no, va a influir positiva o negativamente en la organización. Entre las consecuencias positivas podemos mencionar que hay sentimiento de logro, afiliación, poder, productividad, etc. Mientras que entre las consecuencias negativas podemos indicar que está la inadaptación, la alta rotación, el ausentismo, la poca innovación, la baja productividad. El clima organizacional, junto con las estructuras, las características organizacionales y los individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. Un clima organizacional saludable
fomenta el desarrollo de una cultura organizacional establecida sobre la base de necesidades, valores, expectativas, creencias, normas y prácticas compartidas y también transmitidas por los miembros de una institución y que se expresan como conductas o comportamientos compartidos. Las dimensiones del clima organizacional son las siguientes. Primero, la comunicación, el conflicto, la cooperación, el confort, la estructura, la identidad, la innovación, el liderazgo, muy importante, la motivación, la recompensa, además de la remuneración y la toma de decisiones. Todos estos aspectos son muy importantes en la consideración del estudio del tema que estamos hablando. En cuanto a las etapas del estudio del clima organizacional, son 4. Primero, la planificación. Segundo, la ejecución, seguido de la verificación de los resultados y finalmente la intervención en base a lo que se ha encontrado. El tiempo para realizar el estudio del clima organizacional es recomendable que podamos repetirlo habitualmente en la misma época o mes del año, que evite realizarse en momentos que interfieran con otras circunstancias que puedan alterar el resultado, como evaluaciones de desempeño, aumento salarial, etc. Evitar también hacerla luego de una crisis o un evento problemático. Y debe realizarse por lo menos una vez al año, ya que los cambios que se generan a partir de esta medición requieren un tiempo y un gran compromiso de todos en la organización. Al realizar estas mediciones continuas, las personas no perciben los cambios que se generan e incluso muchos no se han adaptado a los mismos. Así, los resultados terminan siendo los mismos de la medición anterior si esto se realiza muy continuamente. Los beneficios: permite obtener información confiable y válida sobre el funcionamiento de la organización. Permite establecer el valor promedio del clima y compararlo entre las diferentes áreas de la organización, que permita realizar un benchmarking interno a fin de usar las mejores prácticas dentro de la organización de salud. Es una herramienta también útil e importante de diagnóstico, cuyo fin es mejorar el funcionamiento de la organización, además de monitorear el resultado de las acciones, planes y o proyectos de mejora del clima para evaluar su avance en diferentes momentos. Permite diagnosticar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción contribuyentes a generar comportamientos negativos. Brinda información a los directivos de la organización de salud que les permite asumir un enfoque proactivo ante los cambios. Detecta también las fortalezas y debilidades organizacionales relacionados al clima organizacional. Finalmente, nos ayuda a definir e implementar acciones, planes y o proyectos de mejora, que eso es lo más importante, permitiendo también iniciar y mantener un cambio que indique a la administración los elementos específicos sobre los cuales orientar las intervenciones. Finalmente, nos ayuda a desarrollar competencias de comunicación y participación entre todos los miembros. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Señorita Viviana Tagle Rendón. De lo contrario, aquí tienen la bibliografía, la fuente de la bibliografía. Señorita Angie Villanueva. Yorka Marjorie. Bien, no hay preguntas, entonces queda, entonces ya estamos puestos al día.
Quedamos simplemente hasta la próxima semana, jóvenes. Cuídense mucho. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias.